Tutorial de tipografía. Hola, ¿qué tal? En este tutorial les mostraremos cómo a través de la historia la tipografía ha evolucionado desde su forma, composición, tamaño y significado. El tipógrafo Stanley Morrison lo definió como el arte de disponer correctamente del material de imprimir, con un propósito específico, el de colocar las letras, repartir el espacio y organizar los tipos para facilitar al lector la comprensión del texto escrito. La historia de la tipografía comenzó en Europa en la década del Renacimiento con los primeros impresos de Johannes Gutenberg, como la Biblia de 42 líneas, donde utilizó un estilo de letra del periodo gótico llamado texture. Técnicas. En 1448, Schoeffer llegó a fabricar punzones que servían para obtener las matrices. El punzón es un paralelepípedo de acero templado sobre el cual, después de pulido convenientemente, se ha dibujado y tallado en relieve el ojo de la letra o signo que transporta mediante una fuerte presión sobre el bloque de cobre o bronce que constituye la matriz. En 1450, Gutenberg empleó aceite de linaza hervido, que después era coloreado con pigmento de humo. Lo único que se hacía a mano en el impreso tipográfico era el diseño de la letra capital y la aplicación de su color. Las primeras familias tipográficas. El primer tipo de letra con serifas apareció en el año de 1465. Nicolás Jenson y Aldo Manuzio perfeccionaron estas primeras fundiciones, volviéndolas más estilizadas y refinadas, además de incluir un nuevo estilo de letra que se llamó bastardilla. Anatomía de la letra. Partes que componen un tipo. 1. Altura de las mayúsculas. Es la altura de las letras de caja alta. 2. Altura de la X. Altura de las letras de caja baja, las letras minúsculas, excluyendo los ascendentes y los descendentes. 3. Anillo. Es el asta curva cerrada que forman las letras B, P y O. 4. Ascendente. Asta que contiene la letra de caja baja y que sobresale por encima de la altura X, tales como las letras B, D y K. 5. Asta. Rasgo principal de la letra que la define como su forma o parte más esencial. 6. Astas montantes. Son las astas principales u oblicuas de una letra, tales como en L, B, V o A. 7. Asta ondulada o espina. Es el rasgo principal de la letra S. 8. Asta transversal. Rasgo horizontal de las letras A, H, F o T. 9. Brazo. Parte terminal que se proyecta horizontalmente o hacia arriba y que no se encuentra incluida dentro del carácter, tal como las letras E, K y L. 10. Cola. Asta oblicua colgante que forman algunas letras, tales como en la R o K. 11. Descendente. Asta de la letra de caja baja que se encuentra por debajo de la línea de base, como ocurre con las letras P y G. 12. Inclinación. Ángulo de inclinación de un tipo. 13. Línea base. La línea sobre la que se apoya la altura. 14. Oreja. Es la terminación o terminal que se le añade a algunas letras tales como G, O y R. 15. Serifa o remate. Es el trazo y este puede terminar en un asta, brazo o cola. Tipos de clasificación. Estas se clasifican a través de estilos, formas y por el momento en el que fueron diseñadas. Clasificación histórica. Los primeros tipos móviles creados por Johannes Gutenberg imitaban la escritura manuscrita de la Edad Media. Los primeros tipos que comenzaron a fundirse fueron la letra gótica o Fraktur en Alemania y la humanística o romana, también llamada veneciana, en Italia. Humanístico o veneciano. El término humanístico sirvió como modelo para algunas letras, por ejemplo, Gill Sans, Stone Sans y Optima. De transición o reales. La característica principal de esta es que en una misma línea entran varios caracteres. El ápice es en forma de gota y las minúsculas son más altas que en el caso de las humanistas y garaldas. Las letras angostas y altas logran una buena visualización para el lector y para poder acomodar la información. Modernos. En 1784, Firmin Didot creó el primer tipo moderno. Este poseía caracteres formales tales como una profunda modulación y contrastes entre los trazos y unos remates nítidos.
Egipcios. Son aquellos de grandes remates, también llamadas mecanas. Exageran los remates de las modernas produciendo un impactante aspecto. Estos tipos se caracterizan por su estructura monolineal y rasgos achatados. El serif es casi del mismo grosor que los bastones de las letras. Palo seco o sans serif. Son aquellas que no disponen de remates. Clasificación por forma. Serif, sans serif. Una forma de clasificar las letras es según tengan o no serifas. Se entiende por serifas o remates las pequeñas líneas que se encuentran en las terminaciones de las letras, principalmente en los trazos verticales o diagonales. La utilidad de las serifas es facilitar la lectura, ya que estas crean el ojo la ilusión de una línea horizontal por la que se desplaza la vista al leer. Las letras sin serifas o de palo seco son aquellas que no llevan ningún tipo de terminación, por lo general son consideradas inadecuadas por un texto largo, ya que la lectura resulta incómoda, pues existe una tendencia visual a identificar este tipo de letras como una sucesión de palos verticales consecutivos. Por esta razón, las letras con serifas, llamadas también romanas, se utilizan en los periódicos, revistas y libros, así como en publicaciones que contienen textos extensos. Las letras sin serifas o palo seco son usadas en titulares, rótulos, anuncios y publicaciones con textos cortos de estilo variante. Elementos tipográficos, justificación o alineación. Es la manera en que se alinean entre sí las líneas en la caja, apoyándose en un lado, al centro o consiguiendo una forma caprichosa. Los nombres que se dan a las formas de justificar un texto son en bloc, bloque o caja. Son aquellas en las que las líneas van de lado a lado en una columna, alineadas o locas a la izquierda, las que se apoyan a la izquierda sin el requisito de llegar hasta el final de la columna, alineadas o locas a la derecha, en piña o alineadas al centro, siendo las que se centran una bajo la otra. En la actualidad, las columnas de texto se aplican también en formas caprichosas, ya sea siguiendo el contorno de una figura o creando una figura con ellas mismas. Ancho o grueso. Una segunda forma de clasificar las letras es según el ancho o grueso, es decir, el espacio que ocupa horizontalmente cada letra. Los primeros maestros notaron que no todas las letras eran iguales en su ancho y por tal razón el espacio entre cada una de ellas debería variar para que la lectura fuese fluida y equilibrada. A continuación se muestra un ejemplo de cada una de los dos tipos de letras. Interlineado es la separación que hay entre líneas y se mide en puntos. Tipografía digital. Hasta el momento el tipo que ofrece la máxima legibilidad en documentos impresos es la Times New Roman, diseñado por Stanley Morrison en 1932. Mediante este tipo de letras se conseguía legibilidad y un excelente aprovechamiento del espacio, por lo que enseguida se generalizó su uso en los medios impresos y sobre todo en la prensa. Pero para textos largos en formato electrónico puede producir fatiga, ya que por la poca resolución de los monitores, las serifas terminan distorsionando el contorno del glifo. Esto se debe a que las curvas pequeñas son muy difíciles de reproducir en los píxeles de la pantalla. Con los conceptos aprendidos, ahora podemos hacer uso correcto de los distintos tipos de letras. Gracias y esperamos verlos pronto en el siguiente tutorial.